Voy a compartir algo que yo creo que es muy puntual, es muy claro y muy puntual, y creo también que es parte importante, vital del cristiano y de nosotros, aún como iglesia. Yo creo que esto es una de las partes vitales de quienes el Señor quiere que nosotros seamos. Acompáñenme a Lucas 12, por favor. Lucas 12. La palabra nos dice que hay evidencia de Dios, de la existencia de Dios a través de la creación. Esto lo hemos compartido a través de las estrellas, del universo y todo lo que Él ha creado. Podemos ver que hay una intención exactamente en todo, y aún la ciencia, si a ti te gusta la ciencia, cuando tú estudias, es increíble, ¿no? Te maravilla el entender la creación, en entender qué tal sabiduría en hacer las cosas, ¿no? En el cuerpo humano, en los animales, en el planeta, en todo. Pero hay gente, dice la Biblia, que a pesar de toda esta evidencia de Dios, ellos no quieren creer en Dios, ¿no? Se cierran en sus razonamientos y, como dice la palabra, prefieren hacerse necios que reconocer que hay un Dios. Porque hay un problema. Si tú reconoces que hay un Dios, si tú reconoces que existe un Dios, entonces eso te causa un problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahora tú le tienes que dar cuenta a alguien, o hay alguien superior a ti, hay alguien que realmente tú deberías de reconocer, ¿no? O de conocer o de obedecer. Así que mucha gente prefiere que Dios no exista, ¿no? Que Dios no exista para que haga lo que le da la gana. Entre los que somos cristianos, entre los que creemos en Dios, muchas veces solo podemos ver a Dios en grandes cosas, ¿no? Porque leemos la Biblia y leemos de ese Dios que abrió el mar rojo, de ese Dios que creó todo, de ese Dios que hizo caer unos muros, ¿no? De una ciudad amurallada, o Jesús que caminó sobre el agua, que multiplicó los panes y los peces, que alimentó a 5,000 solamente con la comida que había traído un muchacho. Y podemos ver en Dios y creemos en Dios, pero muchas veces eso es el único Dios que vemos. Y yo les voy a asegurar cómo sé que esto es verdad. Muchas veces este es el único Dios que vemos. ¿Por qué? Porque supongamos que yo digo ahora, ¿no? Yo digo, hermanos, que dijera, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren contar un testimonio de algo que Dios ha hecho en sus vidas esta semana? ¿Qué pasa inmediatamente en tu cabeza? ¿Verdad? Algo que Dios ha hecho esta semana, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Un grillo suena, ¿no? Churri, churri, no, en tu casa. ¿Les pasa eso o no? Solo me pasa a mí, ¿no? Tú dices, algo que Dios ha hecho esta semana, y tú dices, algo que Dios ha hecho esta semana en mi vida. No, esta semana me ha ido mal. A ver, esta semana no. Esta semana me ha ido mal. Esta semana he tenido a las justas. Esta semana se han enfermado mis hijos. No sé, esta semana. Una semana sí, la otra también. Se han enfermado esta semana. ¿Qué puedo testificar de Dios? Dice uno. ¿Qué puedo dar testimonio de Dios si esta semana ha sido una semana normal? Esta semana ha sido una semana común, o ha sido una semana inclusive con problemas, con dificultades. Y ese es el problema. Ese es nuestro problema, que lamentablemente solo nos damos cuenta de Dios cuando sucede algo grandioso. Nos damos cuenta de Dios cuando es como si sucediera en la Biblia, ¿no? Solo si los muros de Jericó caen. Pastor, tengo un testimonio para contar este domingo. Por favor, le ruego, pastor, anda, dígame que sí, yo quiero hablar a la iglesia, por favor, usted. ¿Por qué? Porque cayeron los muros de Jericó, ¿no? Pastor, yo quiero contar un testimonio porque se abrió el mar rojo. Yo quiero contar un testimonio porque cayó fuego del cielo, y quiero contarle a mis hermanos para animarles porque ha pasado esto. ¿Y si no pasa eso? ¿Puedes ver a Dios todavía, aun si no pasa eso? ¿Puedes ver a Dios en medio de la vida común?
Puedes ver a Dios en medio de la costumbre, en medio de la rutina diaria, puedes ver a Dios. Y yo creo que este es un lugar donde todavía debemos ver a Dios. Es un lugar donde debemos ver a Dios en lo que parece común, en lo que parece insignificante y en lo que parece de poco valor. ¿Y saben por qué nos vamos a identificar con esto? Porque en realidad estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de nosotros. Esto lo dijo Jesús porque el que conoce al hombre, él sabe que el hombre a veces se siente como común. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sienten como común? No se sienten especiales, sino se sienten, yo soy el promedio, ¿no? O sea, si te preguntaran de 0 a 10, ¿qué eres tú, no? No hablando del físico, sino hablando de tu vida, ¿no? ¿Qué puntaje te pones? O de 0 a 20 ya para recordar el colegio, ¿no? ¿Qué puntaje te pones? Tú dices, algunos hasta 11 a la justa, ¿no? Porque no sentimos que somos especiales, no sentimos que somos maravillosos, sentimos que somos uno más y el mundo nos trata como que somos uno más realmente del montón. Y el diablo nos trata como que tú eres uno más del montón. Y por eso vamos a leer lo que decía Jesús, porque Él sabe que nos sentimos así muchas veces, no nos sentimos especiales, no nos sentimos valiosos, no nos sentimos de alguna forma sobresaliente, peor, ¿no? Sobre todo si cometemos algún error, peor todavía, eso nos baja, como quien dice, la visión que tenemos de nosotros. Pero Jesús, yo creo que Dios quiere que lo veamos aún en todo momento, en todo lugar, y aún en nuestra vida diaria y aún en nuestra vida común y corriente. Lucas 12 les dije, ¿lo tienen, hermanos? Sí. Fíjense, versículo 6. No se venden 5 pajarillos por 1 cuarto, por 2 cuartos, perdón, ya le bajé de precio, no los pobres pajarillos, ¿no? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ¿qué dice? Ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Un pajarillo. Y estos no son ni siquiera palomas, ¿no? Pero está hablando de estos pajarillos que tenían un valor, porque dice, ¿no? Que dice 5 se venden por 2 cuartos. Entonces estos pajarillos eran unos pajarillos que se vendían, no eran los que están volando y nunca se venden, ¿no? Pero estos pajarillos eran los pajarillos más baratos que habían, eran más baratos que las palomas. Estos pajarillos eran los que se compraban para los pobres de los pobres, para que coman. ¿Ok? Estos pajarillos no eran palomas, eran más chicos todavía, eran los que se compraban para los pobres de los pobres. Como alguna vez has ido al mercado y has estado comprando pollo y de repente viene alguien y ¿qué pide para hacer quizá una sopa? ¿Qué pide? ¿Qué es lo que pide? Ni menudencia tiene su precio. ¿Qué es lo más barato que te puede dar el pollero para comer? Hueso, espinazo, ¿no? Y tú has visto, ¿no? De repente la viejita abre su mano y tiene 50 céntimos, tiene 40 céntimos y le da, ¿no? 40 céntimos y él que vende pollo le da lo más bajo de lo más bajo, por lo menos para remojarlo quizá y hacer una sopa para algo, porque no tiene ni, que el espinazo me imagino que es puro hueso, ¿no? No tiene ni, o sea, lo único que tiene sabor y quizá la rabadilla y para algo de grasa, ¿no? Pero hay gente que compra así. ¿Alguien ha visto gente que compra así? ¿No? ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a un mercado y ves, ¿no? Alguien. ¿Qué quiere decir? Que esa persona realmente no tiene para comer, ¿no? No tiene para comer. Ha juntado moneditas y eso es todo lo que tiene para comer. Ya, esos pajarillos en la época de Jesús, eso es lo que eso representan.
Y él les dice, no han visto, no se venden, dice, los pajarillos, era una moneda de cobre, creo en esta época, esos 2 cuartos, ¿no? Que pueden ser 40 centavos, 50 centavos o menos quizá. Y dice, con todo, dice, ni uno, dice, de ellos, ¿qué cosa? Está olvidado delante de Dios. Qué loco, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les asombra, a mí me asombra que Dios no haya dejado a esta creación como quien dice que funcione por sí sola, ¿no? O sea, ya que los gatos se reproduzcan, que los pájaros se reproduzcan y ya que ellos se la arreglen como hacen. O sea, Dios no tiene a la creación funcionando en modo automático. Esto tienes que entender, que Dios no tiene a la creación funcionando en modo automático, sino según lo que dice acá, Él está ¿qué? Dios está pendiente, ¿no? Su mente o su intención es no olvidarse ni aún de lo más barato que Él creó para sostener ¿a quién? Al hombre, ¿no? Para sostener al hombre, porque Él hizo todas las cosas, ¿no? Porque Él iba a poner al hombre ahí. Dios es tan intencional que dice que aún esa cosa que nosotros miraríamos en la calle y lo patearíamos y no sé, o sea, para nosotros no tendría nada de valor. Dios es intencional y dice, y Jesús le decía esto a sus discípulos, con todo, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Y qué pasa con nosotros entonces? ¿Por qué nosotros a veces no? Decimos a veces, inclusive hemos dicho, Dios me ha olvidado, ¿no? ¿O dónde estaba Dios cuando me pasaba esto? O si pasamos ahora por momentos difíciles, justamente la primera pregunta, lo primero que decimos es, ¿dónde está Dios? Ese es lo primero que a todo ser humano siempre se le viene. Al cristiano me refiero, no al Hijo de Dios, cuando está pasando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Y estamos esperando, ¿no? Que se abra el Mar Rojo. Estamos esperando cuando de repente estamos en una situación donde aparentemente estamos en un estado muy pobre, si podemos decirlo usando esta referencia de la palabra, ¿no? Pero ¿por qué Jesús le decía esto? No le decía solo porque quería informarlos, sino le decía porque quería darles un mensaje a ellos. A sus discípulos quería darles un mensaje, y lo dice en el versículo siguiente, le dice, pues aún ahora les dice a ellos, no habiendo tomado el ejemplo del pájaro, de esos pajarillos, y que dice que ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, ahora viene a ellos y les dice, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No dice que Dios sabe cuántos pelos tienes, sino que dice que Él ¿qué? Los ha contado, ¿no? Una cosa es que yo sepa cuánto hay, y otra cosa es que yo cuente y sepa cuánto hay. Es diferente, ¿sí o no? ¿Y por qué? Dice que aún nuestros cabellos, los cabellos de nuestra cabeza, están todos contados. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Jesús quiere hablarnos acerca de Dios? Y esto le estaba hablando a sus discípulos, porque Él en este capítulo 2, Él está tratando de animarlos. Si ustedes leen después en su casa, porque Jesús sabía todo lo que iba a venir sobre ellos, y las persecuciones que iban a tener, y los problemas que iban a tener. Y si ustedes han leído la historia de todos los discípulos,
cómo todos fallecieron, todos murieron muertes crueles, si se puede decir así, lejos de casa, lejos de Jerusalén, en África, en Asia. Todos ellos dieron su vida por el Señor. Algunos los cortaron con sierra por dos, a otros los crucificaron. A Pedro dice no, que lo crucificaron y él no quiso ser crucificado de pie, porque él decía que era indigno de ser crucificado como Jesús. Pidió que lo crucifiquen de cabeza. Yo leí la otra vez, no sé si será cierto, pero leí la otra vez que Juan fue llevado a la isla de Patmos, pero a Juan trataron de matarlo con aceite hirviendo y no murió, y después fue que lo exiliaron a la isla de Patmos, ¿no? O sea, todos ellos iban a vivir una vida difícil, una vida de dificultades. Y Jesús está tratando de hacerles entender realmente que aún en medio de sus dificultades, que aún en medio de sus dolores, que aún en medio de sus carencias, Dios era un Dios muy cercano. Dios era un Dios que se preocupaba mucho. Que el hecho de que tú pases dificultades, que el hecho de que tú pases contratiempo, no quiere decir que Dios no se preocupa por ti. No quiere decir que Dios no está pendiente de ti. No quiere decir que Dios te ha olvidado, hermano. Porque eso es lo que uno piensa. Eso es como uno razona. Tenemos una matemática muy mala, ¿no? Donde nuestras conclusiones son muy diferentes a lo que la palabra de Dios dice o a lo que Jesús dice. Nuestras conclusiones muchas veces son equivocadas. Y Él les está diciendo, aún los cabellos están contados. Uno cuenta algo para saber lo que tiene, ¿no? Es como cuando se hace una auditoría, ¿no? O como cuando cierran el supermercado porque se va a hacer un inventario, se va a contar lo que tienes. Y si tú cuentas lo que tienes es porque para ti eso es valioso. Así que esto les está diciendo, ¿no? Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y luego, ¿qué les dice? No temáis. ¿Pues qué? ¿Qué dice? Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces Jesús se toma pues el ejemplo más extremo, ¿no? Él dice, si el Padre cuida, si el Padre está pendiente de cada uno de esos pajarillos, quiere hacerles llegar el mensaje que ellos entiendan que el Padre está súper pendiente de ellos. Porque hablando en términos generales, ¿quién vale más? ¿O quién vale más para Dios? ¿Tú o ese pajarillo? ¿No? Y usa por eso. Y yo hubiera dicho, pero qué raro, porque Jesús no dijo que valemos más que un león, ¿no? O sea, un animal más caro, ¿no? Para por lo menos sentirnos mejor, y usa un elefante, ¿no? Y dice, tú vales más que un elefante. Quizás nos ofenderíamos, ¿no? Pero ¿por qué no usó otro animal, no medio más majestuoso quizá? Porque este mundo en el que estamos, a veces te puede tratar como que no vales nada. La gente te puede tratar a veces como que no vales nada. Los momentos difíciles de la vida nos hacen sentir que no valemos mucho. Y Jesús nos quiere hacer entender, les quería hacer entender a sus discípulos, a sus seguidores, que hay un valor muy grande y que somos realmente para Dios
Yo sé, ¿no? O sea, como decía, si Dios abre el mar rojo para ti, tú dices, wow, mi Dios realmente me ama y aleluya, ¿no? Pero cuando no suceden estas cosas en nuestra vida, sentimos que la vida es común, monótona. ¿Dónde está Dios? Y de eso estamos hablando, ¿no? Del valor que tú tienes para Dios. Que tú sepas cuánto vales para Dios. Que cuando digan puedes contar un testimonio, no tengas que buscar si se abrió el cielo, sino te puedas dar cuenta, ¿no? Que tu Padre te ha cuidado esta semana. Que tu Padre ha puesto alimento en tu boca específico esta semana. Que tu Padre se ha preocupado de que estés vestido esta semana. Que tu Padre se ha preocupado de que no estés enfermo esta semana. De que tu Padre se ha preocupado de que tengas para estudiar esta semana. Que tengas para trabajo esta semana. Que tu Padre se ha preocupado de que un auto no te mate, un mototaxi no te mate, ¿no? Un chosicano no te mate si es tu ruta, ¿no? Que tu Padre se ha preocupado de que tú estés aquí hoy día domingo escuchando su palabra. Esto no ha ocurrido de casualidad. Tu Padre se ha preocupado por esto. Y Él quiere que tú estés aquí en esta tarde. Él ha querido que tú estés aquí. Que podamos ver a Dios en nuestra vida común, que podamos ver a Dios porque aún Él hace las cosas comunes. Nuestro Dios no se siente mal, no se avergüenza de hacer esas cosas comunes para nosotros. Aún lo básico. Tú dices, pero pastor, esta semana he comido a las justas. Pero pastor, esta semana no he comido lo que quería comer y sabes que me molesté en mi casa porque no me dieron lo que quería comer, etcétera, etcétera. No. Tu Padre se preocupa en lo común. Lo común es una muestra también de que Dios está ahí. Y cuando tú entonces ves que lo común aún es una muestra de la preocupación de tu Padre, ¿sabes qué empieza a hacer Dios en tu vida? Porque nadie tiene que hacerlo necesariamente por ti. Pero Dios empieza a restaurar en tu vida, empieza a restaurar en tu corazón el valor que Él te ha puesto. Dios empieza a restaurar en ti el valor que Él pone en ti. Nadie tiene que valorarte, pero Dios te empieza a dar el valor que tú tienes. Muchos jóvenes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, muchas personas que han decidido, ¿no? el camino de ser homosexuales, algunos de ellos, muchos de ellos toman ese camino porque de niños fueron abusados. De niños fueron abusados. Alguien quebró algo en ellos. Alguien no los valoró realmente por lo que eran como niños, no los valoró por la edad que tenían siendo niños, y alguien traspasó esas barreras e hizo algo con ellos y los dañó. Ahora fíjate, ¿tú qué haces si un perro te muerde y te daña, no? ¿Cuántos los han traumado de niñitos, no? El perro del vecino te mordió. ¿Qué es lo que supuestamente tú adquieres cuando un perro te muerde? Miedo, temor, ¿no? Entonces tú ves a un perro y ya, ¿no? Empiezas a sudar y te da mucho miedo, etcétera, ¿no? ¿Por qué entonces estos niños, si se puede decir, o estas personas, ¿no? Ya quizá más jóvenes, que fueron abusados de pequeños, si ven a un abusador, ¿qué deberían hacer?
o si ven el abuso, o si ven, vamos a decir, que otro hombre, ¿no? ¿Qué es lo que supuestamente, si eso les dañó, qué es lo que deberían de hacer? Como con el ejemplo del perro, deberían de huir de eso, ¿sí o no? Y decir, yo jamás voy a, o quiero jamás entrar en eso. Pero ¿no se han dado cuenta que ocurre lo contrario? Que justamente por haber sido dañados ellos dicen, ¿qué cosa? Voy a seguir, ¿no? O voy a entrar en ese camino. Es diferente, ven, no tiene sentido de alguna forma, pero ¿por qué es? ¿Por qué es que sucede esto? Si esto me dañó a mí de niño, yo más bien debería de huir y decir, jamás quiero que eso me vuelva a tocar. Y sin embargo ellos tienden a tener una atracción hacia eso. Porque ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué se rompió en ese tipo de daño? No fue una mordida de perro. Un perro muerde tu carne, un perro muerde tu cuerpo, ¿no? Y psicológicamente quizás te muere. Pero ¿qué se dañó cuando ese niño fue abusado? Justamente lo que se dañó fue su valor interior. Eso se rompió. Eso se rompió. Y hasta que eso no sea restaurado realmente, no va a poder decir no a aquel abuso. Y Dios lo que quiere hacer es restaurar en el hombre, no solamente si has pasado por ese tipo de abuso tan traumático, sino lo que Él quiere restaurar es el valor que Él te da, el valor que Él le ha dado al hombre. Y por ejemplo, no vamos a leer esto, pero vamos a Lucas 15, por favor, porque ahí ustedes lo van a encontrar. En Lucas 15 tenemos 3 parábolas. Tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos la parábola de la moneda perdida y tenemos la parábola del hijo perdido, ¿no? Las 3 parábolas. Y Jesús en estas 3 parábolas, vamos a decir, el mensaje es el mismo. Primera vez que Jesús usa 3 parábolas para hablar de lo mismo, simplemente con una diferente ilustración, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en todas esas parábolas el asunto es que se pierde algo de valor. Se pierde algo valioso y eso que se pierde hace que cambie toda la atmósfera del lugar donde se perdió, ¿no? Eso que se pierde es tan valioso que todo cambia, que todo se modifica. En la oveja sabemos que la oveja se pierde y el pastor de repente, en vez de seguir alimentando a sus ovejas, seguir haciendo lo que tenía que hacer, dice la palabra que él deja las 99 para buscar a esa que se había perdido, ¿no? En la moneda también dice que a la mujer se le pierde una de 10 monedas y de repente dice que tiene que remover toda la casa y limpiar y barrer todo hasta encontrarla. Y en el caso del hijo que se perdió, el padre no va a buscarlo porque este es un padre muy especial. No va a buscar al hijo perdido porque el hijo tenía que aprender su lección él tenía que aprender que la consecuencia de su mala decisión. Pero cuando el hijo viene, el padre lo había estado esperando. El padre era muy importante este hijo para el padre. En estas parábolas Jesús nos habla del valor de estas cosas. Pero por supuesto, las parábolas no solamente nos quieren hablar del valor de la moneda, sino lo que Jesús nos está hablando es justamente del valor de las personas.
O sea, a través de lo que Él quiere enseñar es el valor de las personas. Y fíjense, vamos a leer 3 versículos. Versículo 7, fíjense. Lucas 15, 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10 en la siguiente parábola dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 32, hablando del hijo, el padre le dice al otro hijo que se molestó, dice, mas era necesario que hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que, hermanos, ¿qué tal precio tiene una vida? Que dice la palabra que cuando una vida se arrepiente, ¿no? Se torna de su mal camino y pone su fe en el Señor, dice que en el cielo hay gozo. Gozo. Y ustedes han leído Apocalipsis, me imagino, donde se habla mucho del cielo, ¿no? De cómo es el cielo, y ahí están los ángeles alrededor del trono, los querubines, los serafines y muchas criaturas que la forma de describirla el apóstol trata de describirlo lo más posible. Y hay algo que interrumpe la actividad del cielo. Fíjense, hay algo que interrumpe el cielo. Hay algo que interrumpe las actividades del cielo. Porque dice, ¿no?, que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? En el cielo hay ¿qué? Gozo, hay fiesta, ¿no? En el cielo. Ok. ¿Qué es lo que interrumpe el cielo? Cuando Dios hace algo, cuando el mar se abre, cuando los muros caen, cuando se camina sobre el mar. No, ¿sabes qué? ¿Qué afecta el cielo? Cuando un pecador, un hombre que, vamos a decirlo así, por causa de su pecado, no vale nada, si podemos decirlo así, cuando un pecador se arrepiente, esto es lo que causa esta interferencia en el cielo. O sea, el cielo es afectado cuando un pecador se arrepiente. No necesariamente cuando suceden. Yo no he visto otros pasajes, no he visto otros pasajes. Cuando suceden cosas maravillosas, el cielo es afectado. Pero sí, cuando un pobre hombre, pecador, quizás quién sabe de qué tipo de vida, se arrepiente, ¿no? Y dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, Señor, creo que tú eres Dios, te entrego mi vida, te doy mi corazón. Ahí el cielo dice que se convierte, ¿no? Como ese hijo que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Cuando un hombre dice eso, cuando reconoce que es pecado, cuando reconoce cuál es su condición y viene a Dios, esto es lo que causa la fiesta en el cielo. Sin embargo, nosotros pensamos muchas veces que el cielo va a estar activo cuando suceden grandes cosas. Y no está activo cuando suceden grandes cosas, sino cuando un pecador se arrepiente. Y Jesús, y lo que hizo Jesús y el cristianismo, si podemos decirlo de esta forma, es el único mensaje, el evangelio es el único mensaje que le da este valor a las personas.
Yo sé que a veces decimos, no, pero hay otras religiones en el mundo. Yo como sé que el cristianismo es la única religión. Está el hinduismo, está, ¿no?, el budismo, está, y todo lo que quieras, pero no hay ninguna otra religión que le dé el valor a la persona, el valor al ser humano, como Dios se lo da, como el cristianismo se lo da. Y que la meditación y todas esas cosas suena muy bonito. Pero estas religiones que son seguidas por millones de seres humanos, en alguna de ellas, si tú naciste en una clase social, si tú naciste de una familia, adivina qué, es tu casta y te quedas ahí. No tienes oportunidad de mejorar, no te pueden ayudar, porque si te ayudan están interrumpiendo tu caminar en este mundo. Y tú caminas por esas calles. Yo he escuchado gente que camina por esas calles y los niños se están muriendo de hambre y ellos no le pueden dar ni un pan. ¿Por qué? Porque según su religión, eso es lo que ellos merecen y ese es el camino que ellos tienen. Y cuando mueran se van a reencarnar en otra cosa. Y si sufrieron bien, si aprendieron a vivir bien, se van a reencarnar en otra cosa mejor. Esa es la religión. Esa es la religión. Pero el cristianismo es la religión, vamos a decirlo así, ¿no? Esta religión judeo-cristiana es la única que le da al hombre este valor, donde la palabra de Dios dice que no hay clases. ¿Amén? No hay clases, no hay una raza que es mejor que la otra, ¿no? Acá tenemos negritos, tenemos blanquitos. ¿Y el resto qué somos? Una mezcla, ¿sí o no? No sabemos ni qué somos, ¿no? Pero en Dios somos iguales, ¿no? No hay clases, no hay razas. Inclusive su palabra dice que en el Señor no hay varón ni mujer. Así que ¿cuántos machistas hay acá? Ninguno, ¿no? Porque verdad, la religión judeo-cristiana, si puedo decirlo de esta forma para que me entiendan, le da un valor a la mujer que ningún otro, ¿no? Ninguna otra religión le da. Que en el Señor son uno. No hay varón ni mujer, no hay estado social, no hay que yo soy empleado y que yo soy gerente y el gerente es más que el empleado. No existe eso. Amén. Si no dice que la palabra que todos somos uno en Él, somos iguales, ¿no? Así que para concluir, hermanos, tenemos que aprender a ver a Dios en nuestra vida común. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestra soledad, en nuestra deficiencia. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestra pobreza. Si tú no ves a Dios en tu pobreza, ¿tú crees que cuando tengas lo vas a poder ver? No. Si tú no le das gracias a Dios por lo poco que tienes, ¿tú crees que le vas a dar cuando tengas mucho? ¿Gracias? No, porque tienes que aprender a ver a Dios donde está. Si tú no le das gracias a Dios porque este invierno solo has tenido una casaca y no le das gracias a Él por esto, no le vas a dar gracias tampoco cuando Él te dé más. Y muchas veces el camino por el cual Dios quiere traernos es ese, que aprendamos a ver a Dios en lo común. Y si somos fieles en eso, si somos agradecidos en eso, Dios nos puede bendecir mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viéndole en las cosas que Él nos bendice. Amén. Póngase en pie, amados hermanos.